fue la década en que se perdió buena parte de la libertad de expresión en Ecuador. Empezó con la apropiación de medios de comunicación por parte del gobierno. Continuó con una permanente campaña de ataque contra periodistas y medios de comunicación. Y llegó a su punto más álgido cuando se creó la Ley Mordaza, más conocida como Ley Orgánica de Comunicación. Considerando este derecho humano como un servicio público y creando la Supercom para someter a los medios de comunicación. Hoy estamos a muy poquito de acabar con esta ley, pero como no puede haber no ley, tiene que haber una ley, esta debe modificarse, la actual. Para ello, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha enviado un proyecto a la Asamblea, del cual se destaca la desclasificación de la comunicación como un servicio público y la eliminación de la Supercom. Esta noche debatiremos en artículo 18 sobre este proyecto. Lo haremos con la asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, la asambleísta Lourdes Cuesta del movimiento Creo, que fue la primera asambleísta en presentar un proyecto para sustituir la actual ley, y junto a ellas el abogado Danilo Silva, presidente de Cordicom. La gente dice la Cordicom, realmente es el Cordicom porque es un nombre tan largo que resulta hasta difícil decirlo. Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Pero bien, antes de iniciar nuestro debate, veamos de qué se trata el proyecto enviado a la Asamblea por el presidente Moreno. Belén Goncalves nos tiene el reportaje. Buenas noches, Rafael, amigos televidentes. Desde el año 2013, la Ley Orgánica de Comunicación entró en vigencia en Ecuador, lo que marcó un hito sin precedentes en materia de libertad de expresión. Dicha ley incluyó en último momento la creación de un ente regulador, la Superintendencia de Comunicación o Supercom, que impuso altas multas económicas a los medios. Ahora, el actual gobierno propuso una reforma profunda a dicha ley y será debatida en el Pleno de la Asamblea Nacional. La Ley Orgánica de Comunicación fue aprobada el 25 de junio de 2013, con 108 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional, y fue evaluada por más de 40 organismos internacionales, entre estos, las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de la Libertad de Expresión, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité Internacional para la Protección de los Periodistas. Las evaluaciones coincidieron en que esta ley atenta contra la libertad de prensa. Además, se introdujo la figura del linchamiento mediático, que no existía hasta ese entonces como término periodístico y que fue usada para limitar las expresiones críticas de la prensa hacia las políticas públicas o funcionarios de Estado. Libertad de expresión es que yo puedo inventarme cualquier cosa sobre cualquiera. Eso es un absurdo. Y eso han tratado de posicionar a los medios de comunicación para mantenerse en el poder. Y no entienden que se les acabó la fiesta. De otro lado, la Supercom entró en funcionamiento desde ese mismo año, 2013, y hasta la fecha ha registrado 996 denuncias y procedimientos de oficio contra medios de comunicación, 685 sanciones ejecutoriadas y recaudó más de $800.000 en multas económicas desproporcionadas que amenazaban contra la sostenibilidad económica de los medios. Por estas razones, periodistas y medios la calificaron de ley mordaza. El 4 de mayo pasado, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció un proceso acelerado y profundo de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. También anunció la venta de paquetes accionarios en los medios de comunicación incautados por el anterior gobierno, que ahora están en quiebra, y la eliminación de la Supercom. El proyecto de reforma suprime definitivamente la Supercom.
El 12 de marzo de 2018, el Pleno de la Asamblea Nacional destituyó y censuró con 119 votos al ex superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa Hernández, quien ocupó el cargo desde la conformación de dicha entidad como parte del proceso de juicio político por la acusación de haber incumplido las funciones en el desempeño de su cargo. Ese es mi delito, cumplir con la ley que ustedes aprobaron. Estos fueron los primeros pasos hacia el proceso de cambio en materia de libertad de prensa que tambaleó durante la década del correísmo. En los próximos días, la Asamblea Nacional tendrá que analizar la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación. Cuerpo legal tiene 80 artículos y propone la derogación de 12 artículos. Los cambios más importantes que se proponen son la eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom, de ser aprobada la ley en un plazo de 180 días. Ampliar las atribuciones del Consejo de Regulación de la Comunicación, Cordicom, entre las competencias del organismo. Para su efecto, se plantea en el artículo 47 el cambio de nombre a Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y la Comunicación. Además, se prevé que el Pleno tendrá otros 2 integrantes en el artículo 36, un representante de la institución pública del Estado y un representante de las universidades que tengan una carrera de comunicación. Se especifica también en el artículo 47 que el Consejo deberá redactar informes técnicos de los contenidos en los medios, pero que estos no constituirán un requisito para el planteamiento de acciones legales. De esta manera, la entidad, Cordicom, pasaría de desempeñar un papel acusador y sancionador a un trabajo más orientador y analítico ante los medios de comunicación. También se propone la participación de la Defensoría del Pueblo para que, en uso de sus atribuciones, otorgue medidas de protección y restitución de derechos y solicite juzgamiento ante las autoridades competentes en casos de malas prácticas periodísticas. De otro lado, se ha planteado también la redefinición de los conceptos de los medios públicos e institucionales en base al informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que manifestó su preocupación sobre la temática del derecho a la libertad de expresión como un servicio público y las facultades asumidas por el Estado. En el cuerpo legal se dedican 7 artículos para la redefinición de dichos conceptos, la competencia de cada uno en su tipo y su funcionamiento y financiamiento. En cuanto a los medios de comunicación comunitarios, para muchos es uno de los conceptos positivos de la ley de comunicación vigente en materia de empoderamiento social, ciudadano y cultural. La reforma busca robustecer el concepto y en el artículo 11 propone que el Estado fomentará la generación y fortalecimiento progresivamente de infraestructura y tecnología. De ser aprobado el proyecto de ley por el Pleno de la Asamblea, las partidas presupuestarias y todos los bienes muebles e inmuebles de la Supercom pasarán a manos de la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Regulación y Promoción de la Información y Comunicación. Las reformas que se plantean buscan devolver a los medios la libertad de prensa y de expresión, fomentar el periodismo de investigación en casos de corrupción y gestión gubernamental, pero sobre todo, devolver el derecho a la ciudadanía de tener una prensa libre y que los provea de información de calidad. Como pudimos ver, en los próximos días el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá que debatir cada artículo del cuerpo legal. Mientras tanto, todos esperamos que dicha ley garantice las libertades de nuestro oficio. Muy bien, muchas gracias, Belén. Vamos a empezar con Lourdes Cuesta en Quito. Lourdes, buenas noches. ¿En qué se diferencia este proyecto del que usted presentó en la Asamblea Nacional? ¿Qué rescata usted de positivo? ¿Qué le ve de negativo, si le ve algo? Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos están sintonizando el día de hoy. Un saludo especial a Cristina en Guayaquil y a Danilo, que me acompaña el día de hoy aquí en la ciudad de Quito. Bueno, yo quiero comenzar por lo positivo.
quiero rescatar que a partir de la presentación del proyecto de ley de libertad de expresión que realicé en la Asamblea Nacional el año anterior, se ha generado un debate tan interesante que de cierta manera ha conseguido que todos nuevamente estemos hablando de la ley de comunicación y la necesidad de cambios de fondo, cambios profundos, porque claro, el día de hoy vemos una cara amable en el Ejecutivo, alguien que no nos está insultando todos los días sábados, pero está el peligro latente, ahí, esa ley, para que nuevamente un mal funcionario como el ex superintendente de comunicación pueda utilizarla en contra de los ecuatorianos. Así que lo positivo es el debate, lo positivo es que sobre la mesa esté nuevamente la ley de comunicación, una ley que nació mal. La principal diferencia con el proyecto enviado por el Ejecutivo es que el proyecto que yo presenté es un proyecto derogatorio, deroga por completo la ley de comunicación. Y aclaro, eso no quiere decir que nos quedamos sin ley de comunicación, porque es un mandato constitucional. Pero algo que nace mal no debe permanecer y no parcharse para lograr arreglarse tal vez con el paso del tiempo. Arranquemos bien, arranquemos de nuevo. Por supuesto que tenemos. Pero si el contenido es cambiado o cambiado sustancialmente, ¿qué importa que no se derogue y sea una simple modificación? Lo importante es que la ley sea positiva. Que sea positiva y que defienda realmente la libertad de expresión. Y creo que al tener una nueva ley de comunicación por completo, derogando la actual, con la participación, por supuesto, de todos los sectores, con la participación y con el aporte de cada uno de los proyectos que hoy están en la Asamblea Nacional. No digo que el mío sea el perfecto, por supuesto que no, pero yo creo que podemos construir una muy buena ley de comunicación que no vuelva a coartar jamás, no solamente el derecho a la libertad de expresión, sino ese derecho que tenemos de estar informados. Que no se persiga nunca más un medio de comunicación, que no se persiga un periodista y que no se utilice como arma de este gobierno o de cualquier gobierno que pudiera venir para atacar a los ciudadanos. Eso es lo importante. Vamos a ser más puntuales. Cristina Reyes, buenas noches, gracias por estar aquí. Cristina, puntualmente, ¿qué es lo más importante, así, subrayado, artículo que dice tal cosa, qué es lo más importante, qué no aceptan ustedes o qué no aceptarían ustedes de este proyecto de ley enviado por el presidente y qué sí aceptarían? Buenas noches, Rafael. Un saludo cordial a mi colega Lourdes Cuesta, a Danilo de la Cordicón y a todas las familias ecuatorianas que... Qué importante estos tiempos que vivimos, en los que podemos debatir estos temas sustanciales para la democracia. Es importante, y voy a su pregunta, pero no puedo dejar de mencionar el contexto, Rafael, ¿para qué sirvió la ley de comunicación? Sirvió sin duda como uno de los instrumentos más importantes del correísmo para solapar la corrupción y garantizar la impunidad. Un culto a la personalidad, un estado de propaganda, perseguir a las voces contrarias. Y es por eso que yo resalto hoy, en medio de este debate, esas voces y esas plumas que nunca callaron y que resistieron. Y esta ley nos permite revalorizar la dimensión histórica, el rol histórico de los medios en una democracia sólida y en la lucha contra la corrupción. Los 10 proyectos de ley presentados de varias bancadas políticas, incluida la 6 Madera Guerrero con el asambleísta Cucalón, incluido el proyecto que hoy presentó el presidente de la República, creo que tiene algunos puntos que confluyen. Entre los más importantes, sin duda, la eliminación de la Supercom como un instrumento persecutorio, sancionador de los medios de comunicación, la eliminación del linchamiento mediático, que creo que claramente impedía la investigación. El periodismo de investigación, y por eso es que lo vinculo con los actos de corrupción del correísmo. No quiere decir que no se producían estos ataques innecesarios a personas o a partidos o a instituciones por parte de medios, sí, pero para eso hay otro tipo de instancias para sancionar. El ejercicio que aplicó el correísmo fue bastante perverso. No, pues señalar supuestos errores dentro de una libertad que ejercemos no solo los comunicadores, sino los ciudadanos en general, versus luego utilizar una plataforma estatal para perseguir no solo los medios, sino los ciudadanos que se atrevían a levantar su voz contra los hechos de corrupción. Pues bueno, yo diría también que entre los temas puntuales esto, eliminar el linchamiento mediático. La desclasificación como servicio público. Sin duda, eliminar de toda la ley de comunicación al servicio público como, a la comunicación como un servicio público. Y dejarla como un derecho humano. Sin embargo, esto aún está
contenida en la Constitución de la República. Y yo creo que el presidente Moreno perdió una oportunidad fundamental en la consulta popular pasada, que lo legitimó y que le dio la autoridad para ir a este proceso de autodepuración que hemos sido los ecuatorianos con el Consejo de Participación Transitorio, etcétera, de eliminar esta perversidad que los correístas introdujeron en la Constitución. Yo voy a plantear en breve, Rafael y amigos, una consulta a la Corte Constitucional, porque la Corte únicamente en el proyecto de enmiendas valoró el tema de la calificación de enmiendas, aunque sabemos que eran reformas. Sin embargo, no la constitucionalidad de esto, de equiparar a lo que es un derecho humano, como lo es la libertad de expresión, la comunicación, con un servicio público. Ok, vamos con Danilo Silva en Quito. Muy buenas noches, abogado. Danilo, encantado de tenerlo con nosotros. Si es que se aprueba esta ley, tal como ha enviado el proyecto el presidente Moreno, Cordicom asumiría algunas de las competencias que hoy tiene la Supercom, sin que esto signifique que Cordicom pasaría a ser un ente sancionador, pero asumiría funciones de vigilancia sobre los medios de comunicación. ¿Qué destaca usted del proyecto? ¿Qué está bien, qué está mal? Usted como miembro de Cordicom. Buenas noches, Rafael. Buenas noches a quienes nos escuchan. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Cristina. Primero, si me permite, quisiera circunscribir o contextualizar cómo llegan este proyecto de reformas. El gobierno nacional, liderado por el presidente Lenín Moreno, ha puesto mucho empeño en respaldar, proteger y garantizar diferentes libertades, entre ellas la de asociación, reunión y libertad de expresión, cuyos resultados positivos han sido reconocidos por organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos. Un segundo aspecto es que efectivamente hay muchos proyectos de ley que se han sido presentados tanto en la Asamblea como también en diferentes instancias de la sociedad civil. Es decir, ha habido un debate importante, como señalaba Lourdes, el debate ha estado presente, ahora se ha enriquecido más y aspiramos de que tenga mayor protagonismo de la sociedad civil, como también en el seno de la Asamblea Nacional, que es donde debatirse un proyecto de reformas de esta naturaleza. Un tercer aspecto que también quisiera resaltar es que, en efecto, este proyecto de ley plantea tres elementos importantes. Uno de ellos es eliminar la Supercom, pero no solo por los efectos que todos conocemos y que fueron expresados con ocasión del juicio político, sino porque efectivamente, como se señalaba en el reportaje y también manifestaban Lourdes, usted y Cristina, es dejar de concebir a la libertad de expresión, a la libertad de información como un servicio público y por ende que no debe estar sujeto a control y vigilancia y auditoría. Y más bien es un derecho humano que tiene que garantizarse al igual que los demás derechos. En ese contexto es que también se ha incorporado y se ha enfatizado que deberá estar estrictamente, deberá observar y estar sujeta a los instrumentos internacionales y a los estándares internacionales. Esto es muy importante porque más allá de las virtudes o defectos que pueda tener esta ley o la posible reforma, eso quiere decir que cualquier autoridad administrativa, incluso un juez, tendrá que ser muy meticuloso en observar estrictamente todos esos estándares internacionales, porque no hay que perder de vista que incluso se puede vulnerar derechos y también incurrir en responsabilidad internacional si un juez o si un tribunal incurre en una inobservancia o una vulneración del derecho. En ese sentido, en ese contexto más bien, la ley deja de ser controladora y sancionadora y pone énfasis, como usted lo mencionó, en lo que es promoción no solo del derecho a libertad de expresión, libertad de información, los derechos de la comunicación, sino el resto de derechos humanos que son interdependientes, porque la existencia del Cordicom, como se señaló también en el reportaje, deviene de una consulta popular con un mandato expreso de la ciudadanía para que regule contenidos sexualmente explícitos, mensajes de contenido violento y también discriminatorios. Entonces, eventualmente van a haber
puede existir aparente tensión o colisión entre derechos y quién mejor que instancias especializadas puedan hacer esa valoración a nivel, como este caso, la Defensoría del Pueblo. Y en caso de que fuera necesario acudir a jueces ordinarios, sea por acciones constitucionales o de jurisdicción ordinaria, tendrán que evaluar adecuadamente cómo tiene que hacerse una ponderación de derechos. Gracias, Danilo. En ese sentido, Cordicom, solo termino esa parte y para contestarle su pregunta, Cordicom no asume absolutamente ninguna atribución de la Superintendencia de Comunicación, ni ningún otro ente, es decir, no se está transfiriendo ninguna atribución de la Superintendencia, porque como les decía, se eliminan las facultades de control y sanción a nivel administrativo, porque se sostiene y se pone énfasis en que la responsabilidad ulterior es lo que tiene que primar. Sí, bueno, uno de los aspectos interesantes de esta ley es que se garantiza el trabajo de los comunicadores y los comunicadores se convierten en sujetos de derecho a estar protegidos en caso de amenazas que puedan recibir en el ejercicio de su trabajo. Eso es algo muy nuevo y lo digo por experiencia propia. O sea, si yo hubiera estado protegido, quizás hace 18 años no me hubieran puesto una bomba y quizás el Estado hubiera sido más eficiente en encontrar a los culpables que todavía no los encuentran. El proceso sigue en indagación previa, ¿no? Pero bueno, eso es un punto importante. Otro punto importante, y quizás aquí vas a discrepar, Cristina, con Lourdes, es sobre el tema de la réplica y la rectificación. En el proyecto de Lourdes Cuesta se mantiene la rectificación, pero se elimina la réplica considerando que la réplica puede estar incluida en la rectificación. Yo no pienso igual, pero ¿crees que sí son necesarias la réplica y la rectificación para los medios que antes no existía? Y esto, yo no quiero dar todavía mi opinión, pero quiero saber la suya. Siempre he considerado que este aspecto de la réplica y la rectificación eran aspectos positivos dentro del conglomerado de una ley de comunicación que nació perversa. Eso sí tenemos que dejarlo claro. Pero a propósito, que Danilo de la Cordicom señala que efectivamente la ley tiene un enfoque distinto en cuanto al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la protección de los periodistas y eliminar el carácter sancionatorio y persecutorio a los medios de comunicación, sí preocupa y creo que hay que profundizar mucho más en el debate en que ahora se transfieran algunas atribuciones de control y de aplicación de medidas de protección a la Defensoría del Pueblo, por un lado. Y en segundo lugar, también es importante señalar que la Cordicom, si bien va a existir o está planteado en la ley como un estamento de políticas, debería tener una presencia de quienes desde la sociedad civil han defendido el derecho a la libertad de expresión. Solamente por mencionar a Fundamedios, quienes resistieron los embates del correísmo. No es posible que, digamos, dentro del directorio pues se aumente más presencia estatal. Algunos hablan también de presencia de la academia, de las universidades, me parece correcto. Y algunos dicen, bueno, si no hay presencia de un periodista porque pueden haber intereses o conflicto de intereses, al menos que haya la presencia de estas instancias de la sociedad civil que han defendido los derechos. Y otro tema también que creo que es importante ampliar con respecto a la venta de los medios incautados, que también lo señala el proyecto de ley de comunicación enviado por el presidente, es que no solamente es que se pongan a la venta las acciones inmediatamente, una auditoría completa, exhaustiva, de qué se hizo a lo largo de estos años, porque solamente la auditoría interna de TC Televisión señala que el señor Fernando Alvarado, hasta las colas y las toallas tenían que ser pagados con los recursos del canal. Entonces yo creo también que tenemos que ir hacia un proceso de solicitar dentro de la ley que sea una auditoría inmediata a los medios incautados. Bien, Lourdes, usted tiene derecho obviamente a discrepar con Cristina sobre el tema de la réplica y la rectificación, porque he visto en parte de su proyecto este tema. Pero yo dejo boteando la pelota para tratar otro asunto. En el artículo 20, que se sustituye por el 25, establece que la posición sobre de los medios sobre asuntos judiciales, los medios de comunicación se abstendrán de tomar posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de las personas que están involucradas en una investigación
o proceso judicial penal hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez competente. ¿Eso no es una limitación, acaso, pregunto yo? O sea, si yo doy un criterio y yo soy vicepresidente de contenidos de Canal 1, ¿está dando el canal su opinión o la estoy dando yo? ¿Puedo o no puedo pensar que una persona es culpable o inocente? No lo sé. Lourdes. Bueno, rápidamente el derecho a la réplica y a la rectificación. El derecho a la réplica es de estados socialistas. Ahí se maneja ese concepto y yo no quiero vivir en un estado socialista. Es por eso que mi proyecto de ley... ¿Por qué es socialista? Perdón, lo elimina. Perdón, Lourdes, perdón. ¿Por qué es socialista tener derecho a responder algo o una opinión que una persona ha dado en un medio de comunicación? Y uno ha sido aludido, ¿por qué es socialista? Este es un concepto que se ha manejado, Rafael, lamentablemente, en los estados que tienen este tipo de regímenes. Yo no recuerdo, por ejemplo, ninguna persona que durante un día sábado pudo tener derecho a esa réplica. Eso es otra cosa. Eso fue un abuso. Eso fue un abuso y un atropello. La rectificación es de un Estado democrático. Si es que hay una información inexacta, una información errónea, todos tenemos derecho a que se rectifique. Ese derecho a la réplica fue utilizada por el poder. Funcionarios públicos que suspendían programas de televisión para contarnos su verdad. Yo no comparto y es por eso que el proyecto de ley se lo elimina. Con respecto a la última parte de su pregunta, hay que diferenciar lo que es información de opinión. Si es que es un programa de opinión en donde se está generando un debate por un tema que puede ser de índole judicial, tranquilamente puede expresarse la opinión de los panelistas o incluso no puede acusarse o no puede perseguirse al director de ese programa por lo que se está diciendo ahí. Distinto es que en un programa de noticias, en un informativo, se declare culpable a alguien que aún no ha sido parte de un juicio. Creo que muchas veces con esta ley de comunicación nos han tratado como tontos a los ecuatorianos, en donde incluso nos tienen que poner una claqueta que dice que es publicidad para darnos cuenta que el detergente no es información. Danilo, le pregunto a usted, si mañana en un programa de investigación que investiga en un caso que esté tratándose en la justicia y que no haya habido todavía un dictamen, como el que se presentó hace muy poquito en Colombia, que se llama Los Informantes, donde se presentan una serie de informaciones relacionadas con dinero de las FARC para campañas políticas de Alianza País, etcétera, etcétera. En todo caso, si en un programa de investigación se presenta una información y el conductor opina que esa información nos lleva a colegir o a concluir o a opinar que fulano de tal es culpable, ¿está bien o está mal? Bueno, la información siempre es bienvenida, porque eso es lo que todos necesitamos, informarnos. De todas maneras, solo los jueces son quienes tienen la facultad de establecer con sentencia ejecutoriada firme quién es responsable de haber cometido un ilícito. Evidentemente hay que diferenciar las situaciones jurídicas de las situaciones de información. Hay la elemental prudencia de esperar los resultados de un proceso judicial. Muchas veces la verdad informativa no coincide con la verdad jurídica. Entonces podrían darse las situaciones de que un medio de comunicación concluyó que una persona es culpable, pero las Cortes concluyeron de que no se aportaron las evidencias necesarias y por ende las pruebas y por ende le declaran inocente. Ok. Cristina Reyes. Sí. Pues yo considero que todo dentro desde la presunción de inocencia de cualquier ciudadano, pero los medios deben tener la libertad de tratar los temas y abordarlos desde la responsabilidad. Brevemente respecto al tema de la réplica y de la rectificación, que considero que sí son ejercicios ciudadanos, es quizá un poco establecer ciertos parámetros respecto de quienes han sido abordados, se han sentido aludidos dentro de una crónica, de un reportaje, etcétera, porque quizá lo que la anterior ley daba, la discrecionalidad de que cualquier persona
solicitaba el derecho a la réplica o la rectificación cuando ni siquiera el gobierno hacía abuso de esa réplica. Por supuesto. Con todo el aparato estatal. Yo creo que no sería confundir lo que hizo Correa, utilizar el aparataje estatal, los medios públicos, los medios incautados, para ir contra el ciudadano y eso equipararlo a lo que hoy estamos estableciendo, un debate en que justamente sea la libertad de expresión la más fortalecida y por supuesto el ejercicio de los ciudadanos a ejercerla. Por otro lado, dentro de los temas que todavía preocupan dentro de la ley, o mejor dicho, positivos dentro de la ley, es quitar aquello de la arbitrariedad de difundir hechos de interés público. Creo que también fue una de las muletillas del correísmo para pues justamente presionar a los medios de comunicación de que solo lo que ocurría en las sabatinas o pues que solo lo público era importante. Y más allá de lo público, es que estaba bajo la subjetividad correísta. O sea, las vanidades del presidente eran consideradas como hechos de interés público. Eso se quita porque obviamente aquí lo que tiene que ponderar es la libertad y los medios de tomarla con responsabilidad. Vamos a hacer una pausa, y enseguida vamos a volver. Yo quisiera poner algunos ejemplos para que la ciudadanía tenga más o menos claro qué debe cambiar, qué no debe cambiar. Hay mucha gente que discute este tema de taparle el rostro a los delincuentes que son agarrados en flagrancia. Es decir, ¿debemos o no debemos proteger el rostro de una persona que es hallada en ese momento robando o cometiendo un delito? ¿Debemos poner los nombres completos o no? ¿Hasta cuándo debe estar esto? Ese tipo de ejemplos se los voy a poner a mis panelistas más adelante para que ellos nos den su opinión. Ya volvemos. ¿Crees en las brujas? Vea, es tanta la envidia que le tienen, que mi mujer dice que me tienen bruja. Amor. Se ve que están tan enamorados. Traición. Déjate llevar. Hola, linda, ¿cómo te fue? Nada especial, no fue gran cosa. Mentiras. ¿Por qué está la foto de mi esposa en tu teléfono? Nada sucedió, solo fueron besos y nada más. ¿Quién no ha sentido la tentación de vivir algo prohibido? Temo que alguien se entere. Nadie tiene por qué saberlo. Mañana vivirás la pasión de lo prohibido. 20:30, Canal 1. Con Claro, siempre estarás al día con tus contactos, porque todas las recargas desde $1 te dan WhatsApp gratis y mensajes ilimitados a todos los números Claro. Cámbiate a Claro, el prepago chévere. ¡Prepago chévere! LG te presenta la evolución de los televisores. Con píxeles autoiluminables, solo los televisores LG OLED TV crean el color negro perfecto y el negro perfecto crea colores perfectos. LG OLED TV. Este lunes en Proyecto Baila, al grupo del momento le salió competencia de baile y a las diosas también. Duelo de talento en Proyecto Baila. Los Ten Boys contra los chicos PLN. Y las diosas del reggaetón frente a las chicas BLN. Proyecto Baila, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Canal 1. OTI presenta un ideal de 22 países de Iberoamérica, unidos por la libertad de expresión. Libertad para ver lo que quieras ver, oír lo que quieras oír, leer lo que quieras leer y expresar lo que quieras expresar, sin censura. Porque la libertad de expresión con responsabilidad es un derecho humano. Con el paquete ilimitado de Claro, tienes llamadas ilimitadas a todas las operadoras, Facebook, 200 megas y WhatsApp gratis para navegar sin consumir tu saldo por 3 días a $3. ¡Prepago chévere! Cuando ni el dinero Os conseguís que solita se case conmigo y yo te hago a vos la mujer más rica y poderosa de este pueblo. ni el poder son suficientes. Yo venía para averiguar cuánto vale el club. Estoy vendiendo el club. ¿Se vende? ¿Cuánto vale el club? Ella tiene un secreto para conseguirlo todo. Que es el demonio encarnado en mujer. Cuídese de... Yo soy la bruja. Desde mañana a las 19 horas, Canal 1.
¿Qué harías si te enamoras del mejor amigo de tu novio? Y Aquiles, ella es Melina. La pasión de lo prohibido. Estreno este lunes a las 8:30 de la noche. Continuamos en artículo 18 en vivo. Debatir no significa necesariamente estar en contra de todo. Debatir es esto, debatir en democracia es esto, poder discutir los temas, poder hablarlos, poder decirle a la ciudadanía lo que uno piensa. Eso es un debate y me alegra estar con estos tres invitados debatiendo la Ley Orgánica de Comunicación. Primer ejemplo que quiero poner, vamos con Danilo. Danilo, ¿usted cree que si agarramos las cámaras de televisión, agarran a o ven a un ladrón o algún asaltante o alguna riña metiéndole un puñal el uno al otro, ¿usted cree que el rostro de ese delincuente debe ser tapado o no? Bueno, es mucho más amplio. Yo creo que no solo es el rostro. Ciertas imágenes pueden ser muy fuertes para los ciudadanos. Sí, pero no, Danilo, no estoy hablando la memoria. No estoy hablando de las imágenes fuertes. No estoy hablando estoy hablando de si una persona es encontrada, entra a una farmacia con un revólver en su mano, asalta y se lleva el dinero de la caja. El rostro está en cámara. ¿Está bien que se proteja el rostro de ese asaltante, sí o no? Nada más. No. Okay. Yo aplicaría la regla que le dije anteriormente. Mientras no haya una investigación en firme y no hay una resolución debidamente llevada por jueces, me parece que todavía opera el principio de presunción de inocencia. Ok, Lourdes, ¿cuál es su opinión? Tenemos que tener en cuenta que una cosa es un delito que se comete y que el delincuente es atrapado en flagrancia justamente, y otra cosa es un proceso judicial. Ahora, si nos ponemos a ver, la ley puede caer en subjetividades o incluso en ese tipo de trampitas que pueden utilizarse. Por ejemplo, y voy a hacer alusión a un caso que sucede o que se está dando hoy en la ciudad de Cuenca. Se habla del sacerdote que ha cometido abusos sexuales de acuerdo a las denuncias que se están dando, César C.M. Pero cambiamos de noticiero y escuchamos que es el sacerdote C. Cordero Moscoso. Entonces, ese tipo de protección creo que cae en subjetividades absolutamente. Cuando la ciudadanía quiere enterarse de algo, no solamente lo hace por el noticiero que está viendo. Este momento está en las redes sociales, este momento los mensajes de WhatsApp, celulares, una serie de situaciones. Yo creo que hay que diferenciar muchas veces la flagrancia de un delito que está en proceso de investigación. ¿Por qué? Porque quienes están siendo vulnerados en sus derechos, por ejemplo, quien es asaltado en una farmacia, en el barrio, quieren saber quién es el delincuente para el día siguiente tener cuidado si se lo encuentran en la calle, porque muchas veces ese delincuente al día siguiente está suelto. Ok, Cristina. Totalmente a favor que se quite el velo a aquellos delincuentes que han sido en delitos flagrantes, agarrados con las manos en la masa. De hecho, la ley de fortalecimiento de la seguridad ciudadana planteada por el alcalde Nebot del Consejo Cantonal de Guayaquil y que fue oficialmente presentado a la Asamblea Nacional plantea aquello, quitar el velo y poder presentar con nombres y apellidos incluso cuando es en delitos flagrantes, porque tenemos que ir hacia proteger a los ciudadanos. ¿Cuántas personas a lo mejor, pues en el caso de un abusador sexual, quizá, pueden sentirse a lo mejor, reconocer a esta persona que ha cometido quizás ilícito en otras localidades, en otras situaciones? Pues también el proyecto de la ley de comunicación que ahora vamos a discutir plantea la autorregulación con códigos de ética propios de los medios de comunicación públicos como privados, esto en función también, y hago énfasis en el tratamiento y protección de las víctimas, porque a veces en muchos casos hay pues todas unas garantías para cubrir el rostro a quienes son delincuentes agarrados con las manos en la masa, pero se exhibe de manera más descarnada el tema de las víctimas. Lo cual se está revictimizando a entonces a hay que tener mucho cuidado. Por eso mismo, en el caso de los delincuentes,
¿Agarrados en flagrancia? Sí. Porque puede alguien también decir, mire, ese fue el que asaltó, ese fue el que abusó, etcétera, y también se puede colaborar con la justicia. Y, como digo, el tema de las víctimas, debe haber un esquema con mayor protección. Le voy a dar la oportunidad a Danilo que refute, porque él sí fue muy breve en su respuesta y él tiene un punto diferente, un punto de vista diferente al de ustedes. Danilo. Gracias, Rafael. Hay que tomar en cuenta, primero, eso es un tema del Código Integral Penal. Segundo, hay que tomar en cuenta que hay tecnicismos de orden legal. A veces hay personas que dicen, pero sí, ahí está la filmación, ahí está la constancia de que cometió la infracción. Pero eso llevado al campo del procedimiento penal, por ejemplo, no se manejó bien la cadena de custodia y no hay la prueba fundamental para que un juez, incluso en flagrancia, disponga que esa persona es responsable y por ende le sentencien. Entonces, pueden pasar muchas eventualidades y a veces unas circunstancias injustas, porque las personas dicen, bueno, ¿cómo es posible que ese juez le declaró inocente? Entonces, no es un tema de 2 más 2 son 4, pueden presentarse varias situaciones y en ese sentido yo creo que todavía deberíamos pensar en precautelar el tema de los derechos que tenga una persona mientras un juez no le haya establecido responsabilidad penal. Gracias. Yo les voy a contar una anécdota que sucedió cuando recién salió la ley en el 2013. Había tanto miedo, tanto temor por este tema de no poner los rostros de los niños, de los menores, que yo obviamente estoy de acuerdo en que se los proteja 100%, pero había tanto miedo que a veces nos enviaban boletines del Ministerio de Seguridad por niños desaparecidos. Y los canales de televisión no sabíamos qué hacer, si poner o no poner el rostro de un niño que era buscado por la policía y por la ciudadanía porque se había perdido o podía haber sido secuestrado. Entonces, hubo que hacer una consulta y en primera instancia decían que no podíamos poner bajo ninguna circunstancia el rostro de un niño. Y yo decía, pero si lo están buscando, está perdido, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo nos piden que ayudemos a encontrar si no podemos publicar el rostro? Eso finalmente se cambió. Cosas como esa, cosas de esa naturaleza, ¿van a ser corregidas o deben ser simplemente reglamentarias? Lourdes. Deben ser corregidas y debemos tener una ley de comunicación tan clara, Rafael, que no permita interpretación o mucho peor que caiga en subjetividades de algún funcionario. La ley de comunicación que surja a partir del debate en la Asamblea Nacional debe ser, como digo, tan clara que este tipo de situaciones que usted nos acaba de comentar no se produzcan. El miedo de dar una información, el miedo de presentar cualquier tipo de suceso por no saber cómo va a reaccionar la autoridad controladora. Eso vivimos durante 5 años que estuvo vigente la ley de comunicación. No podemos volver a permitir que se coarte la libertad y ese derecho, como digo, no solamente de informar, sino de estar informados. No subjetividades y que no sea, por el amor de Dios, proclive de interpretación de cualquier funcionario. Ya tuvimos un Carlos Ochoa que hizo lo que se le antojó. No podemos permitir que eso vuelva a suceder. Y repito, no en este gobierno ni en un futuro gobierno. Lourdes, perdón, Cristina. Pues coincido, la libertad se perfecciona ejerciéndola todos los días y con responsabilidad. Y es bueno que se haya quitado esta visión sancionadora, persecutoria del Estado, y como lo decía Lourdes, de un funcionario que con discrecionalidad, 1037 procesos, 561 sanciones durante la época del correísmo a los medios de comunicación, justamente por la aplicación de la ley de comunicación o la ley Mordaza. Coincido también, nada está oculto bajo el cielo ni la tierra, tantas cortapisas a los medios, por ejemplo en el tema de las cuestiones judiciales, cuando en las redes sociales, creo que son los primeros, y ahí es porque yo llamo a la reflexión y a la responsabilidad, no solamente de quienes trabajan en un medio de comunicación, en el tratamiento objetivo, con sentido común, con responsabilidad, con dignidad de una noticia.
Sí, sobre todo si hay una víctima de por medio. Pues estamos hablando, si es una persona ya en delito flagrante, es obvio, yo he dado mi punto de vista al respecto. Pero las redes sociales todo lo pueden, entonces ahí también, y cuidado, aquellos que ya están saliendo, he visto una asociación de señores de medios digitales que no existen. Cuidado, viene con el proyecto bajo el brazo del expresidente Correa, queriendo regular las redes sociales. Aquí tenemos que apelar a un debate responsable, a la responsabilidad no solo de los comunicadores, sino de todos los ciudadanos en el tratamiento de las noticias. Pero no podemos dejar absolutamente todo en manos de los comunicadores, porque también... y aquí me voy a incluir para no herir susceptibilidades. Muchas veces hemos sido irresponsables y esto hay que reconocerlo. Esto no hay que olvidarlo tampoco. Pero con respecto a los medios digitales, que yo estoy de acuerdo que no sean regulados, por supuesto, pero también hay algo interesante y curioso. Está bien, pregunto, está bien que se mantenga el anonimato de personas que participan en las redes sociales y puedan decir lo que les da la gana, porque yo en este canal, cuando doy mi opinión, estoy dando mi cara y estoy dando mi nombre. Si yo salgo con una capucha y con la voz distorsionada y le digo vela verde al presidente de la República o a quien me dé la gana y nadie sabe quién soy, bueno, entonces aquí se arma pues un escándalo. Pero en las redes sociales sí se puede abrir una cuenta y sí se puede decir lo que sea sin dar la cara. Yo defiendo que así sea, hasta ahora lo defiendo, pero pregunto, ¿es correcto que eso suceda? Yo estoy de acuerdo que se hable lo que sea, pero que más que sea, se sepa quién es la persona que lo está diciendo y que tenga esa famosa responsabilidad ulterior. Danilo. Quisiera previamente insistir en algo. Se está eliminando el sistema de control y sanción administrativa y se está promoviendo un sistema garantista de derechos, tanto libertad de expresión como de los demás derechos. Y qué mejor que la Defensoría del Pueblo sea la encargada de proteger y tutelar esos derechos con una visión integradora de todos los derechos. Eso es fundamental y eso es esencial, en primer lugar. Sobre lo otro, este es un debate no solo aquí en el Ecuador. Acuérdense, recordemos hace poco a propósito del tema de los fake news y otro tipo también de temas discriminatorios que se dan en redes sociales. Por supuesto, la esencia del Internet es del anonimato. Sin embargo, ahí se pueden filtrar una serie de personas, organizaciones que utilizan el Internet para varios propósitos, entre eso para confundir a la ciudadanía, incluso por fines electorales. Eso ha generado, en principio, de que incluso la Unión Europea hayan considerado regular o restringir, pero finalmente ha primado el tema de la libertad. Sin embargo, también han asumido las propias empresas que tienen las plataformas de Internet para encontrar procesos de autorregulación, procesos de filtración, con el fin de que al menos las plataformas conozcan quiénes son, con el fin de salvaguardar la información que, bueno, es infinita, que se procesa en redes sociales. Creo en el proyecto del decreto se pone énfasis en que las informaciones de opinión personales no van a ser reguladas. Aquel proyecto que se presentó a finales de la administración pasada creo que sigue todavía en la Asamblea y acá no hay la intención de regular redes sociales. Eso sería irnos en contra de no solo de cómo se maneja Internet, sino también de los principios de libertad que estamos procurando defender y restablecer. Gracias, Danilo. Lourdes. Bueno, yo defiendo la libertad de expresión, no la libertad de agresión. Sin embargo, no considero que las redes sociales deban ser reguladas en ningún momento. Y a mí, cuando llegó el proyecto del expresidente de la República enfocado a regular redes sociales, me causó hasta gracia.
quien pagaba con fondos públicos, con dinero de los ecuatorianos, un troll center para que nos agredan día a día a quienes pensábamos distinto, pretendía regular redes sociales. Y ojo, y hago un llamado al presidente de la República, todavía se mantienen troll centers que defienden a uno que otro ministro que ya está con un pie fuera prácticamente. No usemos dinero público para este tipo de cosas, que cada quien se exprese libremente, dando su nombre o no. Las redes sociales no deben ser reguladas, pero tampoco deben ser pagadas con dinero público para que se agreda a los ciudadanos. Sí, estoy de acuerdo, aunque a veces uno tenga que comer cemento por las cosas que le pueden decir un anónimo. Sí, es desagradable, pero es preferible la libertad, ¿no? Ahora, veamos que en Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo al presidente Donald Trump que él no debe bloquear a un ciudadano en su cuenta de Twitter si este ciudadano lo critica, porque si hace eso está violando la Constitución de la República, porque como funcionario público está sujeto a la crítica de los ciudadanos. Eso es muy interesante. No quiere decir que no va a poder bloquear, quiere decir que si lo bloquea, ese ciudadano tiene derecho a reclamar ante la justicia de que el presidente Donald Trump le está violando la Constitución. Creo que vamos con Cristina en la última parte. En la última parte se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Quiero retomar un poquito el tema del linchamiento mediático. Yo estoy de acuerdo que eso fue una barbaridad porque obstruyó cualquier posibilidad de investigación. Uno sacaba un reportaje, una serie de reportajes y resultaba que le estaban haciendo el linchamiento mediático a un funcionario. Y eso permitía que la Supercom lo sancione al medio de comunicación. Pero también es cierto que más que nada en televisión y en radio se daba esto de que lo cogían a un equipo de fútbol, por ejemplo, para hablar del tema deportivo, y se le comenzaban a cargar a un director técnico y le daban palo todos los días y todos los días y todos los días, pero ya hasta por cualquier cosa. Le hacían la vida imposible, casi un acoso. Y eso tampoco está bien. Entonces, tú me dices, Cristina, que hay que invocar la responsabilidad de los comunicadores. Sí. Pero ¿y si no somos responsables? Creo que tenemos que aprender de las lecciones, Rafael, y sí que nos ha tocado duro porque, solo brevemente, pasamos de no solo un expresidente que bloqueaba a los usuarios, que exhibía, que perseguía descarnadamente a los ciudadanos mostraba por los opinar, rostros, sí. Mostraba los rostros a sus familias, y eso realmente es imperdonable en este país. Para concluir aquello del, una cosa es el derecho al anonimato, incluso hasta los periodistas se reservan sus fuentes, y otra cosa es el anonimato para delinquir. Eso ya es otra cosa, y por eso hay filtros, incluso hay rastreos. En el caso de que se cometa un ilícito, la policía incluso una amenaza lo puede utilizar en el caso de que se cometa un ilícito aprovechándose del anonimato. Pero sí, una de las cosas importantes de esta ley de comunicación, que la aborda no solo el proyecto del presidente Moreno, sino todos los proyectos de los distintos bloques políticos, y las organizaciones sociales y las organizaciones civiles lo han también manifestado en el debate, es esta eliminación del linchamiento mediático, que claramente impedía esta figura los procesos de investigación, sobre todo de corrupción. Porque claro, al expresidente le preocupaba que salten a la luz los temas de las hidroeléctricas, de los sectores estratégicos y tantas cosas que, si no hubiera sido por la prensa internacional, por la justicia brasilera, la justicia americana, nunca nos hubiéramos enterado de las pillerías del ex vicepresidente Jorge Glass. Porque claro, hubieran amenazado a todos los medios de comunicación de linchamiento mediático. Y otra cosa es, ojalá que este debate nos sirva a todos, comunicadores, políticos, ciudadanos en general, para abrir un debate responsable, plural, incluyente, sin sectarismos, con respeto a los demás, pero ponderando ese derecho fundamental de todo ciudadano, que es la libertad de expresión. Bien, vamos a concluir, vamos con... ¿Ya están todos? Yo le quería hacer una pregunta muy breve a Danilo, muy breve, rapidísimo, Danilo, si me puede contestar. Mencionó que no había funciones de la Supercom que se pasaran al Cordicom, pero si mal no recuerdo, lo que escuché al presidente de la República fue decir que algunos funcionarios de la Supercom iban a pasar a Cordicom.
Si no asume funciones, ¿para qué asume funcionarios? A ver, está prevista una transitoria para que se haga una evaluación de los servidores que trabajan ahí, y en la medida de que como trabajadores puedan pasar a trabajar tanto a la Defensoría del Pueblo como al Cordicom, se mirará dentro de ese proceso de evaluación. Pero el hecho de que el trabajador, el servidor público, vaya a una u otra institución no quiere decir que atribuciones de esa institución pasan ni a Defensoría del Pueblo ni a Cordicom. Ok. Bien, amigos, le quiero agradecer a nuestros 3 invitados y quiero hacer un breve comentario para también expresar mi opinión. Yo creo que cuando el ser humano está en capacidad de disfrutar todas sus libertades, a veces olvida que esas libertades nos han sido otorgadas para ejercerlas a plenitud, sin miedo, pero con responsabilidad. La década pasada fue una de las más tormentosas en materia de libertad de expresión. Periodistas perseguidos, enjuiciados o botados de sus puestos de trabajo. Medios de comunicación incautados, multados y amedrentados. Finalmente pasó. Hoy respiramos libertad y volvemos a ejercer nuestra profesión con tranquilidad. Sin embargo, no debemos olvidar nunca cuáles fueron los motivos por los que llegamos a que esa libertad nos haya sido coartada, sin excluirme ni excluir a nadie. Todos, de alguna forma, contribuimos en el pasado para que un atropellador nos avasalle y nos imponga una ley mordaza de la cual estamos a punto de librarnos. Aún recuerdo las broncas entre medios de comunicación o las campañas contra determinados políticos. No puedo olvidar los rostros felices de algunos colegas cuando incautaron los canales de los Isaías. Esos rostros cambiaron en muy poco tiempo de felicidad a amargura cuando más tarde les tocó el turno a ellos. Yo estaba retirado en ese entonces. Hice un paréntesis desde el 2006, quizás presagiando lo que se venía, pero regresé en el 2012 y sufrí lo suficiente como para saber que no quiero regresar a la década pasada. Creo sinceramente que todos los que hacemos comunicación hoy en día hemos aprendido la lección. Aunque por ahí todavía hay algún dueño de medio que se esconde en una venta ficticia de su empresa y que cree que todavía puede usar su medio para venganzas personales. Ojalá esta nueva ley que van a sacar ustedes adelante sea lo suficientemente buena para que todos la respetemos, que gocemos de esa libertad de expresarnos, pero que no abusemos de ella para causar daño a otras personas. Y si lo hacemos, entonces que seamos sancionados con justicia. Hasta entonces, amigos televidentes, el próximo domingo nos veremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Rafael, muchísimas gracias, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Artículo 18. El próximo domingo les tendremos una nueva entrega. Buenas noches. OTI presenta un ideal de 22 países de Iberoamérica, unidos por la libertad de expresión. Libertad de comunicación y expresión, sin censura. Libertad para ver lo que quieras ver, oír lo que quieras oír, leer lo que quieras leer y expresar lo que quieras expresar. Libertad de expresión y comunicación. Un futuro seguro, porque la libertad de expresión con responsabilidad